Ruth del Salto. Trump insiste en que no se quiebre el entendimiento alcanzado. ¿Cuál es ese entendimiento? Una tregua anunciada por parte del presidente entre Israel e Irán. Israel afirmando que había detectado misiles lanzados desde Irán y ordenó a su ejército nuevos ataques de alta intensidad contra la capital iraní. Teherán ha negado haber roto este alto el fuego. En ángulo, hoy lo vamos a trazar en los últimos acontecimientos desde que Estados Unidos bombardeó 3 instalaciones clave del programa nuclear iraní, a lo que Irán respondió como un ataque contra las bases militares estadounidenses en Qatar e Irak, entre otras cosas que se han ido desarrollando en Medio Oriente. Bienvenidos. Israel no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y se dirigirán a casa mientras hacen un amistoso saludo de avión a Irán. Nadie saldrá herido. El alto el fuego está en vigor. Gracias por su atención a este asunto, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Irán nunca reconstruirá sus instalaciones nucleares. Lo que vimos ayer es indignante, extremadamente doloroso. Ese misil, uno de los más pesados que tienen los iraníes, se llama Gad y pesa mucho más de 400 kilos. Cayó específicamente para matar mujeres, niños, ancianos y perjudicar la vida cotidiana de las personas. Demolió una escuela infantil, demolió apartamentos y lamentablemente causó la muerte de 4 civiles inocentes. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias. Esta es una pérdida terrible, pero también muestra exactamente a quién nos enfrentamos. Nos enfrentamos a un enemigo malvado que ha decidido simplemente destruir, herir y matar. Y lo que hemos logrado con éxito en esta operación es eliminar la amenaza nuclear iraní que cierne sobre Israel, la región y el mundo libre. En este sentido, felicito a los líderes israelíes, al primer ministro Netanyahu, al gabinete y por supuesto al ejército israelí. Felicito y agradezco de todo corazón al presidente Donald Trump y por supuesto a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y felicito a todos aquellos que han participado en esta operación, es decir, una operación que claramente tiene impacto directo en el bienestar y seguridad del mundo, la región y el Estado de Israel. Es trágico que se trate de una pérdida tan grave, pero históricamente es un gran paso adelante y espero que también impulse un proceso de inclusión, paz y un futuro mejor para todos en la región. Esto debe comenzar con el regreso de nuestros rehenes a casa lo antes posible, y rezo y espero que se tomen todas las medidas necesarias para que nuestros hijos e hijas regresen a casa desde Gaza. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas niega haber disparado ningún tipo de misil desde Irán hacia territorio ocupado en las últimas horas. La gran y heroica nación del Irán Islámico debe ser consciente de que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, sin la menor confianza en las palabras del enemigo y con el dedo en el gatillo, estarán listas para dar una respuesta decisiva y lamentable a cualquier acto de agresión del enemigo. Dentro de los acontecimientos de las últimas horas, Estados Unidos cuenta con una importante fuerza militar en Medio Oriente, con tropas en más de una decena de países y navíos desplegados en las aguas de la región de Medio Oriente. Tiene instalaciones militares en al menos 19 emplazamientos en esta zona, 8 de ellos considerados permanentes por muchos analistas regionales. Estamos hablando de Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Qatar y Siria. Justamente, Irán atacó con misiles la gran base militar estadounidense en Qatar, la base de Al-Udeid. Está situada al suroeste de la capital, en Doha. Es un cuartel general avanzado del Mando Central de Estados Unidos que coordina todas las operaciones militares en Medio Oriente, establecida por un acuerdo de cooperación en materia de defensa en 1996, y es la mayor base estadounidense en Medio Oriente, alberga unos 10.000 soldados. El gobierno de Doha ha asegurado haber interceptado los misiles iraníes que fueron lanzados el día de ayer. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes se integran en el panel el día de hoy. En ángulo, en Estados Unidos, voy a darle la bienvenida a Sami Eppel, internacionalista, experto en terrorismo y geopolítica. Gracias por estar con nosotros, señor Eppel. Gracias. Buenas tardes. Una buena tarde. También en Chile, a Álvaro Iriarte, analista político, experto en temas internacionales. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias. Feliz de estar con ustedes.
Y la bienvenida en Argentina a Ignacio Montes de Oca, analista, experto en temas internacionales. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar inmediatamente, señor Epel, con su versión. Los acontecimientos dados en los últimos días desde que fue esta incursión, este ataque a puntos clave de instalaciones militares, instalaciones en Irán. Hay quienes dicen que se habría pasado las reservas de uranio antes de estos bombardeos de los Estados Unidos que se registró el fin de semana. Después de eso, todo lo que ha acontecido en Medio Oriente, la intervención del presidente de los Estados Unidos hace pocos minutos, que decía: tienen que respetar este alto el fuego que hemos determinado, y dos versiones diferentes, tanto de Israel como de Irán, sobre este posible acuerdo anunciado por Donald Trump. Lo escuchamos, señor Epel. Mira, es interesante lo que está pasando desde el punto de vista de análisis, pero tenemos que ir a la fuente de esto. Esto viene del año 2005. Estos son 20 años de mentira de parte del régimen iraní. En el año 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por unanimidad, incluyendo Rusia y China, hicieron una declaración obligatoria a Irán diciéndole que tenía que detener su programa nuclear. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso hace 20 años? Bueno, porque ya en aquel momento se sabía que no era conveniente para el mundo que un régimen inestable, que un régimen teocrático, que un régimen prácticamente criminal contra su propia gente, porque ya se había visto lo que había ocurrido en la guerra de Irán e Irak, donde 20.000 niños de 10, 11 años, niños pequeños, fueron enviados por Irán a los campos minados de Irak para limpiar los campos minados y explotarse. Cada uno de esos niños llevaba al cuello una llavecita plástica para con esa llave abrir las puertas del cielo. Y entonces no les importó. 20.000 niños fueron asesinados por ellos mismos. Entonces, ¿cómo le iba a importar a ellos cualquier otra desgracia para el pueblo iraní? Entonces, bajo esa premisa, hace 20 años se trató de que Irán dejase de hacer su programa nuclear. No lo hizo, no lo ha hecho. Son 20 años de trabajo sobre esto. Al llegar al punto en que esto estaba suficiente para hacer la bomba nuclear, Estados Unidos no le vio otra opción que actuar como para mandar un mensaje, porque también hay que estar claro que en el día 19, o sea, hace 4 días atrás, caravanas de camiones fueron a los sitios nucleares a recoger no se sabe qué. ¿Para qué van a mandar caravanas, 20, 30, 50 camiones grandes, tractomulas, para sacar qué? Bueno, para sacar equipo y para sacar el uranio enriquecido, porque desde el espacio se puede ver cosas, pero también se puede medir la radiación. Y si estos centros nucleares fueron bombardeados de esta manera tan tremenda por Estados Unidos, ciertamente, si ahí había material radioactivo, debería haber radiación y no la hay. Eso quiere decir que el uranio fue removido y no se sabe dónde está. Gracias por esta primera intervención. Quiero saber el comentario del señor Iriarte. ¿Usted coincide con lo que ha dicho Sami Epel con respecto a que el uranio pudo haber sido removido? Y también preguntarle, de acuerdo a los acontecimientos dados durante el fin de semana, este ataque a las instalaciones nucleares de Irán, ¿qué habría motivado a Donald Trump a hacerlo de esa manera y a anunciar después esto del alto al fuego? Cuando el viernes todos cerramos con la noticia de que iba a tomarse por lo menos 2 semanas para decidir si atacaba. Sí, bueno, yo comparto respecto a lo primero, yo creo que efectivamente Irán podría haber removido parte
parte del uranio que ha estado en los procesos de enriquecimiento, podría haber recibido ayuda de alguno de sus aliados estratégicos para aquello. No tenemos que olvidar que, sin perjuicio de la actual situación, Rusia y antes la Unión Soviética era un aliado clave del régimen de Irán, en particular del ayatollah Khomeini y ahora del ayatollah Khamenei. Pero también ponernos un poco lo positivo, la perspectiva a la pregunta, ¿por qué se adelantó la decisión? Yo tiendo a creer que esa decisión se adelantó desde una perspectiva de política interna de los Estados Unidos, porque tanto el Pentágono como los servicios de inteligencia tienen que haber visto una oportunidad, una ventana muy valiosa para asestar un golpe certero del que probablemente no se pueda recuperar el programa nuclear de Irán. Y esto en el entendido que la administración del presidente Trump, en parte importante, es una administración que ha sido muy crítica con la intervención en guerra en el despliegue tradicional. O sea, no es un escenario como el de Irak y Afganistán después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, sino que acá es una operación quirúrgica de precisión. Esto es mucho más similar a los bombardeos de posiciones del Estado Islámico que realizó el presidente Obama en el año 2014 dentro de Siria, también sin el consentimiento del régimen de Bashar al-Assad en ese momento y con un objetivo concreto y particular. Entonces, esto podría explicar por qué la administración Trump, en el fondo el presidente y su equipo del Consejo de Seguridad Nacional, decidieron adelantar esta decisión. Ahora, yo sí creo que un tema que es importante, él dijo, dentro de 2 semanas tomaré una decisión. Y en esto quizás algunos pueden haber malentendido que iba a esperar 2 semanas para tomar una decisión. No, yo creo que se dio una ventana de no más allá de 15 días para ver si se actuaba o no dentro de este plazo. Era el plazo. Voy a darle la palabra ahora a Ignacio Montes de Oca. A propósito, Ignacio, la pregunta, ¿trasladó Irán sus reservas de uranio antes de estos bombardeos que se registraron el fin de semana? Y vamos a mostrar, a revisar imágenes satelitales que fueron obtenidas, difundidas, muestran lo que parece ser decenas de camiones alineados con la instalación nuclear de Fordow, días antes del ataque de los estadounidenses. Estos vehículos salieron durante 24 horas, parecían trasladar contenidos no identificados a unos 800 metros de distancia. ¿Cuál es su criterio, Ignacio? El dato central es que quien monitorea las emisiones de radiación, que es la Organización Internacional de la Energía Atómica de la ONU, dijo que no hay contaminación nuclear. Por lo tanto, lo que uno tiene que presuponer es que los 408 kilogramos de uranio enriquecido al 60% no están ahí. Lo que ha obtenido hoy Irán es lo que buscaba con esta tregua, es tiempo. No tenía tiempo, estaba urgido por los ataques cada vez más quirúrgicos de Israel, que llegó a dominar y todavía domina el espacio aéreo de Irán. Y en algún momento tenía que dejar de esconderse y iba a ser alcanzado. Lamentablemente, esto que estoy diciendo se corrobora con las manifestaciones del régimen iraní. Acaba de organizar una manifestación masiva de la victoria en la Plaza de la Revolución. No siquiera estoy especulando, estoy diciendo, Irán festeja. Israel, ¿qué está haciendo en este momento? Vamos a hablar ahora de este alto al fuego. Ignacio, sigo con usted. Mientras los unos están haciendo una cosa, como usted lo ha citado, hay quienes desde Irán interpretan que esto ha sido algún tipo de triunfo. Un alto al fuego, el que ha anunciado tal cual Donald Trump, si se da, ¿es sostenible? ¿Es una solución temporal? ¿Es una solución mediática? ¿Cómo lo podríamos poner, en qué contexto? Lo que sucede es que siempre hay que diferenciar cese del fuego de solución de la crisis, que sería la paz. Acá lo que se hizo es simplemente ordenar que ambos contendientes dejen de atacar.
Para el caso de Israel, Estados Unidos lo puede ordenar porque, además de ser su aliado, Israel tiene una enorme dependencia respecto a los insumos y al apoyo estratégico y militar que recibe. Pero también no hay que olvidar que Irán obedece luego de una negociación entre Trump y Putin, que actuó como mediador oficioso, sabiendo que Rusia es un aliado estrecho de Irán. Entonces, el sí de Irán, más allá de la conveniencia, estuvo mediado también por una idea de Rusia que prefería no perder a su aliado, ya sea por una derrota militar o por una sublevación. Entonces, respondiendo ya más directamente a la pregunta, no, la crisis está controlada o está contenida, mejor dicho, pero está lejos de ser solucionada, y cierro con esto. Israel está bajo tres amenazas: la amenaza misilística, la amenaza atómica y la amenaza de los proxies. ¿Cuántos de estos tres factores fueron eliminados como para decir que el conflicto está solucionado? Por eso digo, cese el fuego no equivale a paz. La número 3. Quiero conocer el criterio del señor Epel. Crisis contenida, dice Ignacio Montes de Oca, quizás lejos de ser solucionada. ¿Cómo lo ve usted con este anuncio de alto el fuego que ha puesto sobre la mesa el presidente Trump y que dice además debe ser respetado a cabalidad por las partes involucradas? Ciertamente coincido con Ignacio en que esto es un paso preliminar. Esto no es un acto de paz. Esto es un acto de alto al fuego. ¿Qué significa alto al fuego? Bueno, no nos vamos a disparar más. No vamos a matar más gente. Bueno, eso no está mal. Nadie quiere que continúe este tipo de acciones. Pero, como dice Ignacio, muy bien, ¿qué es lo que viene ahora? Ahora está el tema de los aliados. Aquí él trajo el tema de los aliados y a mí me interesa mucho el tema de los aliados, por ejemplo, el tema de Rusia. El mayor proveedor de drones de Rusia ha sido Irán. Irán tiene fábricas enormes. Las fábricas más grandes de Irán, la gente piensa que las fábricas más grandes de Irán son la parte nuclear. No. Las fábricas más grandes de Irán son las fábricas de drones y de misiles. Esas son las grandes fábricas que tiene Irán. Y ahí es donde supuestamente Israel se ha concentrado. A Rusia le preocupa esto porque de pronto el gran proveedor de drones para atacar a Ucrania que tenía Rusia, ahora supuestamente no lo tiene. Entonces, esto del punto de vista geopolítico mundial tiene sus efectos. Ahora, entonces esta conexión con Rusia-Ucrania es importante, pero yo creo que más importante que esto, y esto es para que el conocimiento de todos, incluyendo Ignacio, que sabe mucho de esto, es que la clave está en los vecinos de los países árabes que nunca han sido fanáticos de Irán, nunca han sido amigos de Irán, sino han visto a Irán siempre como un peligro, igual que lo ha visto Israel. Bueno, que hagan ahora un conjunto, no contra Irán, sino un conjunto por la paz, pero que lo hagan con Israel. Imagínate lo que esto sería, que los acuerdos de Abraham, que el presidente Trump había logrado hace 4 o 5 años atrás, se recuperen ahora y se aumenten con la entrada, por ejemplo, el presidente de Siria, el nuevo presidente de Siria, a pesar de que una vez fue un terrorista de Al-Qaeda, simplemente él dijo que él estaría dispuesto a unirse a los acuerdos de Abraham. Imagínate lo que eso sería. O sea, entonces yo creo que por ahí es que vendría un proceso de paz. Ya no un proceso de alto el fuego, sino un proceso de paz que debe ser el fin de esto. El propósito de un alto el fuego no es simplemente un alto el fuego. El propósito final es llegar a un acuerdo de paz. Ojalá esto se pueda lograr, pero se va a lograr con la ayuda de los países vecinos que hasta ahora se han mantenido al margen, porque nadie quiere que le manden misiles de parte de Irán. Entonces, esta es la clave. Los países árabes, Pacto de Abraham,
y Rusia, que ya no recibe los drones de parte de Irán. Quiero cerrar esta ronda, Álvaro Iriarte. ¿Qué decir sobre esto que está señalando ahora Sumi? Actores regionales y también hablar sobre el papel que está teniendo China y Rusia en esta crisis. Bueno, efectivamente, en cuanto a los actores regionales, yo me sumo a lo que se ha dicho acá y solo me gustaría agregar que no hay que perder la perspectiva que una de las pocas giras internacionales que ha hecho el presidente Trump dentro de lo que son sus primeros 100 días de mandato, ahora ya está pasado esos 100 días, pero dentro de estos viajes fue precisamente a este recorrido en el Medio Oriente, en el área de interés, estuvo en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, y esto también nos puede dar cuenta de la relación. Estados Unidos tiene aliados estratégicos que son productos de la época de la Guerra Fría. Pensemos en el Reino de Jordania, pensemos en Arabia Saudita y posteriores que se han ido generando con ocasión de otros enfrentamientos particulares. No podemos dejar de fuera en este sentido a Kuwait y a estos últimos dos potencias petroleras hoy día, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Esto es muy interesante porque efectivamente aquí podemos dar cuenta que desde que asume esta segunda administración, el presidente Trump ha mantenido estos canales de comunicación con estos aliados. Y eso podría explicar también esta situación que el conflicto esté todavía contenido a Israel y el Estado de Irán, que no se haya generado un polvorín y que haya arrastrado a otros países. Por supuesto que ahí entran todas las consideraciones históricas y culturales, desde las perspectivas que Irán es persa y los países de los otros países que hemos mencionado son árabes, desde la perspectiva de la religión, unos son chiitas, los otros países son sunitas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto al rol de China y Rusia, creo que Rusia podría tener un interés mayor en rescatar la capacidad productiva bélica de Irán. Yo creo que en eso coincido con lo que estamos conversando. Solo quiero agregar una vuelta de tuerca que tiene que ver con lo siguiente. Muchos han sido muy críticos de la postura de la Casa Blanca bajo la administración Trump respecto de la crisis de la guerra, perdón, entre Ucrania y Rusia. Muchos presionan o señalan que debería existir una postura mucho más decidida en favor de Ucrania para detener a Rusia, pero quizás parte de esta estrategia de la Casa Blanca actual radica en no entorpecer, no entrometerse demasiado en el conflicto de Rusia con Ucrania, de manera tal que Rusia no se enrede y no se entrometa en el conflicto ahora de Irán en la perspectiva de lo que fue esta operación militar del bombardeo a los sitios por parte de los Estados Unidos. Y eso es lo que pareciera que podríamos estar viendo. O sea, la respuesta de Irán en ese sentido se nota que está solo prácticamente, y Rusia ha tomado una actitud que, más allá de un par de declaraciones categóricas y contundentes, no da a entender que exista una voluntad de involucrarse. Y en el caso de China, China ha guardado bastante silencio en general. Entiendo que hay ciertos reportes de movimiento de aviones en algún momento entre China e Irán en los días previos al ataque de los Estados Unidos, pero pareciera ser que China va a tomar una postura más bien de tratar de presentarse como un garante de la paz, del orden, y claro, eso implicaría no entrar en esta discusión, en esta disputa, sobre todo para defender a Irán, que en el fondo, en el caso de China, a diferencia de lo que fue la Unión Soviética y lo que es Rusia hoy día, no aplica tan a rajatabla esta idea de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y claro, China tiene interés en que no se difunda la actividad del Islam dentro de su territorio, y en el fondo Irán es una fuente que irradia no solamente proselitismo en esta materia, sino que además puede tener estos proxies que financia.
Sami Eppel, antes de irme a la pausa comercial, algo que ha mencionado aquí, ha sido mencionado, y preguntarle a usted, cuando un presidente de los Estados Unidos escoge el destino de su primer viaje al exterior, en este caso, abarcó Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, dicen muchos es una decisión muy importante, suele ser interpretada como una guía de las prioridades del mandatario estadounidense en política externa. El tema de Irán, ¿usted cree que pudo haber sido puesto sobre la mesa en esa visita que realizó Trump a la región? Ciertamente. Es un tema obligado cuando se habla con países árabes vecinos la frontera está ahí, está el Golfo Pérsico, pero desde el otro lado está Irán. Entonces, ciertamente él tuvo esa conversación y de ahí él sacó muchas conclusiones para lo que ha pasado últimamente. Tenemos que tomar en cuenta que mañana empieza la cumbre de la OTAN. Y la cumbre de la OTAN es clave también para lo que va a pasar a futuro. Porque si la cumbre de la OTAN dice definitivamente y le dice a Irán, su programa nuclear no va, su programa misilístico no va, dedíquese a el beneficio y al progreso de su pueblo y deje de amenazar al mundo entero con armas nucleares y con misiles, entonces ahí la ecuación va a cambiar, porque entonces se está empoderando a los Estados Unidos para que eventualmente haga cumplir un mandato de la OTAN. En lo que se refiere a China, que lo acaban de mencionar, mira, China se ha mantenido al margen, porque el interés de China en la zona, China no va a ir a retar a Estados Unidos en el Golfo Pérsico, donde Estados Unidos tiene 40.000 efectivos y tiene 4 o 5 bases militares. No lo va a hacer. ¿Qué es lo que le interesa a China? El petróleo de Irán. Irán está bajo sanciones ahora y a pesar de que puede exportar 3 millones de barriles, está exportando solamente 1.3 millones de barriles, los cuales la mayoría, más de 1 millón de barriles diarios, va a China. Entonces, si vemos ahorita lo que pasó en estos ataques de Israel y de Estados Unidos, no se atacaron las instalaciones militares iraníes, para nada. Eso, ¿para quién era el beneficio? El beneficio es para China, diciéndole a China de manera indirecta o directa, como la queramos ver, señores, ustedes siguen teniendo su petróleo de Irán. No hemos tocado el petróleo de Irán, las instalaciones iraníes siguen produciendo petróleo, quédense tranquilos, y por eso hemos visto que China se ha quedado, digamos, no al margen, pero no ha hecho ninguna declaración de ningún tipo con respecto al conflicto. Entonces, sacando a China y sacando a Rusia de esta ecuación, los que quedan, y repito nuevamente, son los países de la zona, que si el presidente Trump logra, con la ayuda de la OTAN, juntarlos a todos, decir, miren, no un frente contra Irán, no, un frente por la paz, un frente no para enfrentar a Irán, sino un frente que unidos crean en hacer un Medio Oriente de paz, de tranquilidad, en vez de ser un Medio Oriente de conflicto permanente, donde hay matanzas, hay guerra, hay movimientos terroristas. No, hay una oportunidad que se está dando ahora. Y yo entiendo que suena paradójico decir, bueno, ¿cómo de la guerra va a surgir una oportunidad? Bueno, muchas veces así ocurre. O sea, de la guerra es que muchas veces vienen las oportunidades de paz. Esperemos que esta vez esto sea lo que pase. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Enseguida vamos a hablar justamente de lo que mencionaba uno de nuestros panelistas. Donald Trump ya ha llegado a Países Bajos para asistir a la cumbre de la OTAN y lo hace mientras el mundo contiene la respiración ante las impredecibles consecuencias de estos ataques que han sido lanzados por Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes y en medio de un frágil cese el fuego entre Israel e Irán. Volvemos enseguida con más de Ángulo.
Seguimos en ángulo, ahora hablamos de Donald Trump, que ha llegado justamente este martes a Países Bajos para asistir a la cumbre de la OTAN, y lo ha hecho mientras el mundo todavía piensa en que pueden ser impredecibles las consecuencias de los ataques lanzados por Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes, y en medio también de este frágil cese el fuego entre Israel e Irán. Esta será la primera reunión de Trump con la OTAN desde que fue reelegido. Ya en el pasado, Donald Trump había expresado esta molestia con respecto a que él dice que miembros de la alianza se benefician de garantías de seguridad de Estados Unidos sin poner de su parte. Una ronda rápida para mis tres panelistas que me acompañan en ángulo. ¿Por qué señalan algunos medios de comunicación y algunos analistas dicen que esta cumbre de la OTAN en Países Bajos puede ser quizá la más importante desde el fin de la Guerra Fría? Voy a empezar con Álvaro Iriarty, en medio de este contexto mundial además. Pareciera ser que el reordenamiento de las relaciones internacionales y del sistema internacional se está acelerando en estos últimos 2-3 años, y aquí efectivamente vamos a tener una situación compleja para los países de la OTAN, porque en esto yo creo que las palabras del primer ministro Starmer de Reino Unido fueron claves. O sea, nadie en su sano juicio de este bloque podría estar dispuesto para que Irán llegue a tener armas nucleares. El tema es cómo se pone límite y cómo se soluciona este problema que representa, esta amenaza que representa Irán. Y eso es lo que yo creo que la OTAN va a tener que, por las vías de fuerza, por los hechos, entrar a conversar en este encuentro. Ignacio Montes de Oca. Lo que se va a definir es el rol de Estados Unidos dentro de la OTAN, nada más ni nada menos, el actor más poderoso de la Alianza Atlántica. Ya Trump había tratado no solamente de salirse, ahora lo tiene prohibido por una ley del Congreso, sino también de dar una configuración propia a esta alianza. ¿Cuál es el problema? El resto de los socios, o por lo menos la gran mayoría, creen que la alianza está demasiado dependiente de Estados Unidos, particularmente cuando se trató de ayudar a Ucrania. Si Estados Unidos configura a la OTAN de acuerdo a sus propósitos, entonces la ayuda a Ucrania y por lo tanto la amenaza de Rusia a Europa va a ser puesta en un lugar subalterno, habida cuenta que Trump tiene más intención de acercarse a Putin y consolidar alguna especie de arreglo con Rusia que en asistir a sus aliados, más que nada porque a través de los aranceles o quizás temas como Groenlandia o el gasto militar, mostró una faceta mucho más agresiva con los países europeos y con Canadá, que comparten la alianza, que hacia lo que sería el adversario, que es Rusia. Entonces, lo que se va a discutir hoy es cuál va a ser el rol de Estados Unidos y, por lo tanto, cuál va a ser el futuro de la Alianza Atlántica, nada más ni nada menos. Una alianza que dicen algunos, alianza incómoda pero necesaria. Se habla también de lo que está en juego para Europa, el ejército terrestre más poderoso de Europa y el 5% en defensa. Sami Eppel. Ciertamente, van a haber dos temas únicos o esenciales que se van a tratar en esta cumbre, que son el tema de Ucrania y el tema de Irán e Israel. Eso van a ser los temas. Yo me concentro un poco en el tema de Irán e Israel porque los países de la OTAN han compartido junto con Estados Unidos las sanciones que se le han aplicado a Irán, que van a ser uno de los puntos que Irán va a exigir para ir a una mesa de negociación. Va a decir, bueno, quítenme las sanciones. Pero aquí el problema que se va a presentar es cómo se van a quitar esas sanciones, qué se le va a pedir a Irán a cambio. Porque simplemente quitar las sanciones porque vayas a una mesa de negociación no tiene ningún sentido. Irán tiene que ofrecer algo a cambio y lo que le van a pedir a Irán, incluyendo, espero yo, que sean los de la OTAN, decirle, mire, usted tiene que terminar definitivamente su proyecto nuclear y misilístico y lo tenemos que comprobar. Tenemos que tener evidencia de que usted ha hecho eso.
en efecto para quitar las sanciones y no quitar las sanciones previas a un arreglo como se ha hecho antes, que lo que eso ha hecho anteriormente es empoderar a Irán al entregarle una cantidad de dinero no quitando las sanciones, y entonces eso no ha servido para nada. Hay una oportunidad esta vez porque la fuerza logró una oportunidad. Veremos si esa oportunidad los de la OTAN son capaces de implementarla, no solamente en Ucrania, sino también en el Medio Oriente. Muchas gracias. Gracias. Me voy a una pequeña pausa comercial. Luego vamos a comentar también en el siguiente bloque con mis panelistas el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha pedido a los países, ya aterrizando un poco a países en nuestra región de Latinoamérica, definir de qué lado están en el conflicto con Irán. Volvemos luego del corte comercial. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido a los países latinoamericanos definir de qué lado están en el conflicto con Irán en vísperas de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que celebra su edición número 55, que va a iniciar este miércoles. Una alta funcionaria del Departamento de Estado ha declarado que marca una gran oportunidad para que los países en nuestra región se den cuenta de qué lado van a estar y si van a elegir apoyar a un régimen que es un patrocinador estatal del terrorismo o qué postura van a tomar frente al conflicto. Estas declaraciones se dieron mediante una rueda de prensa de forma virtual con el motivo de la asamblea que se llevará a cabo en Antigua y Barbuda. Que era preocupante. Un aumento. Ignacio Montes de Oca, esta ofensiva que se tiene, claro, cuesta un poco pensar, bueno, ¿y cuál sería la diferencia de qué lado está, de qué lado están unos, de qué lado están otros? Pero ya hay posturas que se han dado de parte de América Latina. Chile, Colombia, Brasil han criticado el ataque de Washington por presuntamente violar el derecho internacional y escalar esta violencia. Argentina ha respaldado indudablemente a lo hecho por Estados Unidos. Otros como Venezuela, como Colombia, ya a manera de Maduro, de Petro, se han solidarizado con Irán. ¿Cuán importante es alinearse, como pide el Departamento de Estado, con qué lado del conflicto están? La realidad es que es una declaración, es solamente una declaración. Hay solamente dos países que están involucrados directamente en este conflicto del Medio Oriente. Uno es Venezuela, por su alianza con Irán, que le permitió inclusive fabricar drones de diseño iraní, y Argentina por haber sido atacada 2 veces por Hezbollah, que es una milicia que responde a Irán en el año 1992 y 1994. El resto de los países no tiene interés directo, y acá lo que surge es una diferencia entre las declaraciones y las realidades. Las realidades: Estados Unidos impuso un arancel del 10% a una región que tiene un balance negativo con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos saca más provecho que la región del intercambio comercial. Y por otro lado, hay una presencia de un aliado importante de Irán, que es China, que es quien tiene el mayor monto de inversión directa. Es decir, lo que está buscando ahora Estados Unidos con esta declaración es forzar un posicionamiento que quizás los países no tengan motivos concretos para definir. Pueden tomar postura los presidentes, sí, eso es cierto, pero es una postura de los presidentes respecto a un conflicto. Ahora, de allí a un alineamiento hacia uno o hacia otro, salvo por los dos países que cité, no hay motivos. Lo más sensato en estos casos, que es lo que hacen los países latinoamericanos, es pivotear entre uno y otro contendiente para tratar de encontrar alguna ventaja. Pero definiciones, ¿a cambio de qué? Le traslado la pregunta y la inquietud también para Sami Eppel. Debemos estar muy preocupados en Latinoamérica por la influencia iraní que se ha dado a través de Hezbollah. Imagínate, un movimiento terrorista, como bien dijo Ignacio, que ya llevó a cabo 2 atentados terroristas mortíferos en la Argentina hace ya 40 años prácticamente. Y entonces no vamos a
a tomar eso en cuenta. Por ejemplo, la alianza que existe entre Hezbollah y el narcotráfico es algo conocido. También el Departamento de Estado ha dicho que se han detectado un número importante de personas ligadas al terrorismo que han logrado penetrar a los Estados Unidos, muchos de ellos con documentación venezolana. Entonces, claro que nos tiene que llevar a la preocupación y a la reflexión, porque no queremos que nuestra zona, que Latinoamérica, también se convierta en una zona de conflicto con esto. Entonces, yo creo que ese tema sí se va a tocar, sí se le va a pedir una votación a la Asamblea de la OEA y veremos cuál va a ser la reacción. Pero la lógica indica que nadie quiere la influencia extranjera mortífera, porque una cosa es influencia extranjera de parte de inversiones de China, inversiones de otros países que puedan querer hacer inversiones en los países que alguna vez pueden ser beneficiosos, pero la entrada en Latinoamérica de Hezbollah no es beneficioso, es más, es totalmente negativa y debe ser hasta combatida por los propios latinoamericanos. Vamos a ver qué pasa en esta asamblea. Le doy las gracias a Ignacio y Álvaro porque me tengo que retirar. Muchísimas gracias. Gracias también, Sami Eppel, internacionalista, experto en terrorismo, nos ha acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Antes de irme al corte comercial, Álvaro Iriarte, hablar sobre esto, con lo que decía Sami Eppel, que de hecho fue en su momento denunciado por Patricia Bullrich, presencia o movimientos de sectores iraníes, Hezbollah lo decía también abiertamente, Patricia Bullrich desde Argentina, y hablaba de ciertas conexiones en nuestros países en la región. Lo escuchamos. Bueno, lo que ocurre es que efectivamente, si tú te das cuenta, es una muy buena instancia pedir una postura de los países de América Latina en esta materia. En el caso particular de Chile, tenemos un posteo en redes sociales bastante apresurado del presidente Gabriel Boric, donde tratando de condenar el ataque, a juicio ya de la opinión pública en general, comete un error al señalar que son instalaciones de energía nuclear simplemente. Y esto en el fondo va a traer consecuencias porque tiene que ver en el contexto, en la foto más grande, cuál es el alineamiento de estos países respecto de Estados Unidos y de los adversarios de Estados Unidos. Esto va a traer consecuencias, por supuesto. O sea, Venezuela tiene claramente interés en mantener la posición de Irán, pero no nos olvidemos quiénes fueron los países que salieron a dar el apoyo a Irán en este momento. O sea, fue Cuba, Nicaragua, Venezuela, regímenes que están también en una situación muy particular con los Estados Unidos, en algunos casos que promueven proyectos de revolución, de desestabilización de las otras democracias. Y también en el fondo hemos tenido noticia incluso de actividades Hezbollah o de otros grupos asociados al régimen de Teherán en Bolivia, e incluso el actual secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, señaló que había actividad en el norte de Chile, y lo que fue ratificado por la ministra Patricia Bullrich de Argentina. Entonces, acá hay que tener cuidado porque esto va a tener repercusiones serias. Gracias. Me voy a una pausa comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Los mercados mundiales repuntan tras el anuncio de esta tregua entre Israel e Irán. Las bolsas europeas y asiáticas han cerrado con fuertes ganancias. Wall Street registra alzas generalizadas. El dólar alcanza mínimos frente al euro y el precio del petróleo se desploma. Así es la situación con lo que se sabe hasta el momento, esta tregua frágil que ha sido calificada por algunos entre Irán e Israel. Y Donald Trump molesto que ha llegado el día de hoy a Países Bajos a participar de una cumbre. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Álvaro Iriarte, analista político, experto en temas internacionales. Gracias, Álvaro. También a Ignacio Montes de Oca, analista experto en temas internacionales.
A los dos, muchas gracias. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.